asunto de los 10 principios. Ya hemos avanzado hasta el número 8, así que hemos visto, así de manera rápida voy a mencionarlos otra vez. Hemos visto la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual, ese es el primer principio. Sobre esto, pues debemos iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios y si nuestra intención es hacer la interpretación, que de hecho pues todo creyente debemos interpretar la Biblia, pues debemos partir de esto, tomando en cuenta que la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Por lo tanto, pues necesitamos orar al Señor antes, durante y después de la lectura, estudio de la palabra de Dios, y acercarnos a la Biblia y a Dios con una actitud de humildad, de reverencia y de fe. La fe, la confianza es muy importante. El segundo principio, hay que empezar buscando el sentido más natural. O sea, no nos vayamos luego con los simbolismos, los paralelismos y todo eso, ¿verdad? El principio número 3 dice: cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Entonces, no, como he repetido varias veces, no aislemos pasajes de la Biblia del resto de la Biblia para sacar alguna enseñanza o hacer alguna interpretación y menos para apoyar alguna idea que nosotros queremos transmitir y hacer creer que pues está respaldada por Dios a través de su palabra. El principio número 4 dice: hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. Esto es, debemos tomar en cuenta pues al autor humano, debemos tomar en cuenta el lugar en donde se escribió, la parte o el libro que estamos leyendo, la carta, el evangelio, según lo que estemos leyendo, cuál es el propósito particular que se tuvo al escribir lo que estamos leyendo. Principio número 5, hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario. Entonces dijimos que hay varios, o la Biblia fue escrita en varios géneros literarios, ¿verdad? Bueno, si está en la pantalla y lo tienen otra vez, pero esos son algunos géneros literarios sobre los cuales se escribió la Biblia. Entonces hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario o género literario. 6, hay que tener en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. Ahí entra lo que les preguntaba al inicio: qué tipo de figura retórica o qué tipo de figura literaria se está usando, ¿verdad? El principio número 7 es: hay que tener en cuenta las palabras de conexión, lo que veíamos a mediodía. Algunas de esas palabras son porque, por lo tanto, entonces, sí pues, así que. Y el principio número 8 también, que veíamos a mediodía: hay que interpretar los textos menos claros a la luz de otros textos o de otros más claros, ¿verdad? A veces queremos entender sin tomar en cuenta otros pasajes que hablan del mismo asunto, y pues no podemos hacerlo porque pues son pasajes no muy claros. Pero si lo hacemos a la luz de otros pasajes que hablan del mismo asunto y que son más claros, pues entonces no nos vamos a complicar en la interpretación. Bueno, ahora seguimos, hermanos, con el principio número 9. Espero que lo estén viendo en su pantalla.
Ese principio dice, hay que tener en cuenta la versión original de cada texto. Esto ya es un estudio más, pues más minucioso, más elaborado. Sin embargo, pues está al alcance de todos en la actualidad, hermanos. Antes era un poco más complicado, había, había menos recursos bibliográficos, pero ahora pues tenemos más recursos, así que si cada creyente se esfuerza y hace todo lo posible por estudiar lo mejor que pueda la Biblia, bueno, pues se va a dar a la tarea, aunque se lleve más tiempo, más esfuerzo, pero de usar recursos que pueden ayudarle a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Entonces, las Biblias que usamos son traducciones de las lenguas originales y a veces son traducciones de otras traducciones. De hecho, por ejemplo, la Reina Valera es una traducción de otra traducción, aunque últimamente se han hecho ya varias revisiones tomando en cuenta los escritos pues originales o los más cercanos a los originales. Entonces se ha comprobado que pues hay fiabilidad, ¿verdad? Entonces hay muchas versiones de la Biblia que son muy fiables, pero creemos en la inspiración de los documentos originales. Y hay bastantes ocasiones cuando el original no puede ayudar a interpretar la Biblia correctamente. Hay bastantes ocasiones cuando el original nos puede ayudar a interpretar la Biblia correctamente. Sin embargo, pues hay dos posibles problemas o conflictos. El primero es que pues no todos tenemos acceso a los escritos originales, por una parte, y hay pocos expertos en las lenguas originales. Esto es, pues no conocemos el lenguaje o los idiomas originales. En el caso del Antiguo Testamento, pues es el hebreo. Entonces, pocos son los que saben el idioma hebreo, o sea, pueden leer en hebreo, pueden entender el hebreo y pueden interpretar el hebreo, ¿verdad? Este es un problema para la mayoría, ¿verdad? En el caso del Nuevo Testamento, pues es el griego, igual, pues son pocos los que pues tienen conocimiento, han estudiado y son expertos en las lenguas originales. Pues por ejemplo, los que estudiamos en los seminarios, pues llevamos clases de hebreo, clases de griego, pero pues no somos, no llegamos a ser expertos, ¿verdad? Y de hecho, pocos son los que pudieron avanzar en estos estudios de estos idiomas, y muchos, pues apenas si nos aprendimos el alfabeto griego o hebreo, y a veces algunas cuantas palabras, entonces ese es un problema, pero ahora igual hay muchos recursos, hay cursos de hebreo, cursos de griego, para los que quieran aprovechar. De hecho, muchos ahora pues han tomado estos cursos y han aprendido más estos idiomas. Pues sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal, pero si no es así, pues entonces tenemos varias versiones de la Biblia que son muy fieles a los originales, y bueno, pues nos toca a nosotros
confiar en estas traducciones. Además que pues fueron trabajos, hermanos, de hermanos expertos en los idiomas originales, expertos en teología, expertos en otras materias, porque no solamente expertos en los idiomas, sino tienen estudios avanzados en varias áreas que les ayudaron a realizar esas traducciones. No necesariamente revisiones de las versiones ya traducidas, no, recientemente salieron nuevas traducciones. Hay polémica al respecto, ¿verdad? Algunos no los aceptan, encuentran aparentes problemas o aparentes contradicciones. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, pues nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión. No que dejemos la versión que hemos usado siempre, no es mi sugerencia, pero pues echemos manos de nosotros para ir comparando los textos y podemos recibir ayuda. Podemos tener más clarificación de algunos textos, algunas palabras que pues pudiesen ser complicados para nosotros. Entonces existen versiones de la Biblia muy fiables a los originales. Esta es una parte positiva. Existen igual tantos manuscritos de la Biblia, dice que miles, que podemos tener mucha confianza en las Biblias que usamos, las buenas Biblias. Y existen cada vez más ayudas como comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, Biblias interlineales. Esto es que las Biblias interlineales traen la palabra en el idioma original, ya sea hebreo o griego, y adelante traen la traducción de esa palabra, en este caso al español. Esas son las Biblias interlineales. Y estos nos pueden acercar más al texto original. Bueno, si lo queremos tener en físico, pues sí, son algo costosos, pero pues están disponibles también en internet o en línea, para los que pues deseen, ¿verdad?, hacer un estudio más elaborado, más profundo de las Escrituras. Entonces, esto en relación al principio número 9, que es, hay que tener en cuenta la versión original de cada texto de la Biblia. Y el principio número 10, hay que tener en cuenta la dimensión cristológica. A pesar de las características concretas de cada libro, hay un solo mensaje principal a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, Cristo, el Evangelio, la salvación. Todo gira en torno a esto, hermanos. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, mira hacia el futuro. Y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Perdón. Otra vez, el Antiguo Testamento apunta hacia el Cristo que va a venir y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Entonces, ¿quién es el personaje central en la Biblia? Cristo, el Salvador, ¿verdad? Y ¿cuál es otro tema? Bueno, el personaje central es Cristo. El tema, pues el reino de Dios, Cristo el Rey y pues su reino, ¿verdad? Entonces habla de su reino también. Y hay que tener en cuenta esta dimensión cristológica
a la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia. Hermanos, recordemos que todo lo creado, todo lo creado es para la gloria de Dios. Todo lo creado es para la gloria de Dios. Entonces, la Biblia es cristocéntrica, aunque nosotros formamos parte de esa gloria de Dios. La Biblia no es antropocéntrica. O sea, la Biblia no está para exaltarnos a nosotros, no está para centrar todo en nosotros, sino más bien en Cristo. Entonces nosotros formamos o participamos para que la gloria de Dios sea reflejada y para que Dios sea glorificado en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Entonces es algo que nosotros no debemos perder de vista. Muchos hermanos, muchos mensajes que podemos leer y escuchar tienen más un enfoque antropocéntrico. Esto es, se centra demasiado en el hombre, en este caso en la criatura, en el ser humano. Se le da demasiada importancia, demasiada atención al ser humano, inclusive muchas veces hasta nos dirigimos, nos manejamos con mucha precaución para no incomodar al hombre, a la persona, cuando vamos a hablar de la palabra de Dios. Y esto no debe ser así, no debe ser así, porque todo mensaje debe ser cristocéntrico, se debe exaltar a Cristo. Cristo debe ser el centro de todo. Y ahora sí que, como luego decimos, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Se incomode quien se incomode. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, tenemos que exaltar a Cristo, tenemos que poner en primer lugar a Cristo y debemos decir el mensaje de Cristo como es. Si alguien se va a perder, pues se va a perder. Si alguien se va a ir al infierno, pues se va a ir al infierno, ¿verdad? No deseamos, no es lo que queremos. Precisamente por eso se comparte el mensaje, se enseña la palabra de Dios, pero quien rechace el mensaje de Dios, pues está rechazando a Dios, está rechazando a Cristo. Por lo tanto va a haber una consecuencia, y esa consecuencia pues es el lago de fuego, ¿verdad? Entonces toda enseñanza, todo lo que se predique debe ser cristocéntrico. Hay que tener en cuenta la dimensión cristológica tanto en nuestro estudio como en nuestras enseñanzas, ¿verdad? Hay que evitar dos peligros. El peligro de no ver a Cristo donde está y el otro peligro de creer ver a Cristo donde quizá no está o no esté. Entonces tengamos en cuenta esto para evitarlo. El peligro de no ver a Cristo donde está y el peligro de creer ver a Cristo donde quizá no esté. ¿Cómo podemos evitar estos dos peligros? Bueno, tenemos aquí 5 recomendaciones. La primera es aplicar los demás principios de interpretación, o sea, lo que ya vimos. 2, ver cómo los escritos del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces hay que leer, estudiar el Nuevo Testamento y ver cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes, ¿verdad?, donde
El apóstol Pablo, y es uno de los escritores del Nuevo Testamento, que tiene esa habilidad por todo su conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, de la Torá para pues, los judíos de su tiempo, ¿verdad? La recomendación número 3 es evitar la alegorización gratuita, la que no tenga ninguna base sólida. Esto es, evitar la alegorización, ¿verdad? Querer ver los pasajes bíblicos todo con los ojos de alegoría, darles significado simbólico a textos de la Biblia donde no lo tienen, donde no hay ningún tipo de simbolismo o un lenguaje escondido. Debemos tener cuidado con eso. Recomendación número 4, buscar paralelos verbales claros entre textos bíblicos y el Señor Jesucristo. Y la recomendación número 5 es distinguir entre la intención del autor, el significado para los lectores originales y una posible dimensión cristológica. Bueno, aquí prácticamente son 3 en 1, ¿verdad? Primero, distinguir entre la intención del autor. O sea, ¿cuál es la intención que tuvo el autor al estar hablando o al estar transmitiendo, ya sea un mensaje o al estar escribiendo algo para cierta audiencia? Por otro lado, tomar en cuenta cuál era el significado, cómo lo entendían los lectores originales, cómo lo entendieron desde su contexto cultural, su contexto religioso y bueno, también histórico, ¿verdad? Y finalmente, pues tratar de distinguir u observar si hubiese una posible dimensión cristológica. Hay muchos paralelismos entre José y Cristo para que sea pura coincidencia, tenemos aquí. Entonces, entre José y Cristo hay mucho paralelismo. Entonces, se puede ver a Cristo en la vida de José. No que José haya sido Cristo, sino que tuviese mensaje cristológico. Pablo da una interpretación cristológica a una serie de acontecimientos del tiempo de Moisés y los israelitas, ¿verdad? Entonces, en los escritos de Pablo podemos encontrar esto. Por ejemplo, en el capítulo 10 podemos leer y encontrar pues algunos acontecimientos que los interpretó con un sentido cristológico. Pero no hay pruebas claras, por ejemplo, de que el cordón de la grana de Rahab se refiera a la sangre de Cristo, mencionado en Josué 2, 17, 22, ¿verdad? Entonces también debemos tener cuidado con esto, ¿verdad? No querer darle un significado cristológico a todas las cosas o a muchas cosas en el Antiguo Testamento. Otra cosa, el libro de Cantares, el Cantar de los Cantares, parece referirse en primer lugar al amor entre un hombre y una mujer, no necesariamente como muchos interpretan de Cristo y la iglesia. O sea, primeramente es una referencia al amor entre un hombre y una mujer. Debemos tener cuidado otra vez en querer darle un significado simbólico
para querer encajarlo en un mensaje cristológico. Entonces, estos son algunos ejemplos que debemos tomar en cuenta para no caer en errores, tanto para aplicar pasajes que no tienen sentido cristológico y darles un sentido cristológico, o pasajes que tienen un sentido cristológico y no darles esa importancia. Bueno, hermanos, pues estos son los 10 principios. Estos son, de alguna manera, un resumen, hermanos, de otros principios más o reglas de interpretación que existen y que pues ya son estudios igual más elaborados, los tenemos a la mano, pero pues hay que darle más tiempo, más atención y para una mejor comprensión, pues ya se tendría que llevar como un curso, no meramente como un estudio o un mensaje. Pero estos principios pues son para que los tengamos nosotros presentes y nos ayuden a mejorar nuestra lectura, nuestro estudio de la Biblia y nuestra interpretación de las Escrituras. Porque querramos o no, quieran ustedes o no, interpretan también la Biblia, y a veces se hace mala interpretación, ¿verdad? Ciertamente tenemos al Espíritu Santo como nuestro Maestro, quien está en nosotros, quien nos ilumina, pero definitivamente hay pasajes de la Biblia, hay doctrinas que requieren mayor estudio, mayor conocimiento para tener una mejor interpretación, y de esta manera pues vamos a poder disfrutar más, hermanos, de la palabra de Dios y vamos a darle un mejor sentido. Como dijo uno de los profetas, oí tu palabra y temí. ¿Por qué? Porque entendía el significado, el valor, la trascendencia de esa palabra que había oído. Esto es Habacuc, ¿verdad? Dice, oí tu palabra y me dio miedo. Y si somos sinceros, hermanos, muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y ni cosquillas nos hace, ¿verdad? Bueno, es una palabra más, lo olvidamos, no le damos importancia, no le damos el valor y muchas veces no obedecemos si es un mandamiento, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre y todo, ¿verdad? Dije que muchas veces, esos muchas veces pueden ser menor, ¿verdad? Menor de muchas otras que sí. Eso pues lo va a definir cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos conocemos, hermanos. Entonces, la palabra del Señor, como les decía en domingos anteriores, hermanos, pues es trascendente, es lo máximo, y debemos darle pues la seriedad que tiene, hermanos, ¿verdad? Ojalá podamos seguir mejorando, seguir creciendo y podamos decir como el profeta Habacuc, oí tu palabra, leí, estudié tu palabra y al irla entendiendo y comprendiendo, tuve temor porque tu palabra es tremenda, ¿no? Es tremendo en el sentido positivo, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es creativa, por eso existe el mundo,
porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? La palabra de Dios es transformadora. Cuando Él decidió salvarnos, Él nos transformó y nos sigue transformando. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es efectiva, como dice Hebreos 4:12, que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Y es tan eficaz que hay muchas personas que empiezan a leerla, empiezan a estudiarla y no siguen. ¿Por qué no siguen leyendo y estudiando la Biblia, hermanos? Porque les va dando a conocer todo lo mal en el que se encuentran. Les va dando a conocer sus malos pensamientos, sus malos sentimientos, sus malas actitudes, su mala conducta y muchas otras cosas más. Y entonces no soportan y dicen, mejor hasta aquí, porque no quiero que me sigan diciendo o revelando lo que soy. Porque la palabra de Dios es eficaz. Por eso dice, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Esto es, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Hasta partir el alma, ¿verdad? Y discierne, dice, los pensamientos, ¿verdad? Todo nuestro ser, frente a la palabra de Dios, pues se desnuda, está al desnudo, porque la palabra de Dios nos descubre todo lo que somos, todo lo que hay en nuestro ser. Por eso la palabra de Dios, hermanos, para los que queremos caminar con Dios, queremos seguir al Señor, es maravillosa la palabra de Dios. Es maravillosa. Para los que queremos crecer o los que quieren crecer en su relación con Dios, la palabra de Dios es excelente. Por eso, los salmistas decía, dichosos, bienaventurados, los que en la ley de Jehová está su deleite, los que meditan en ella de día y de noche, ¿verdad? Y otra parte donde dice que la palabra de Dios es dulce, es más dulce que la miel, es más dulce que la miel que destila del panal. O sea, la miel más dulce es aquella que destila, que está escurriendo del panal, ¿verdad? Entonces se compara con esto para todavía dimensionar la dulzura de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es grandiosa, es agradable, y pues es efectiva, ¿verdad? Ya muchos de nosotros conocemos los textos que hablan de ella. Así que, hermanos, acerquémonos a la palabra de Dios en oración, con respeto, con humildad, con mansedumbre, con confianza, o sea, con fe, confiemos. Y bien, hermanos, si decimos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, pues vamos a vivirlo de esa manera, aunque nos lleve tiempo, aunque nos cueste trabajo, aunque tengamos que hacer cambios fuertes en nuestra vida, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la única que debe guiar nuestra vida, que debe dirigir nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Que si la psicología nos dice algo que está en contra de la palabra de Dios, ¿a quién vamos a prestarle mayor atención? ¿A la psicología o Dios? ¿Y qué si las diferentes corrientes filosóficas nos dicen que
la vida hay que vivirla de esta manera, de esta otra y así y así. Pero todo eso está en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir las corrientes filosóficas o vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué si los científicos nos dicen que todos los milagros de la Biblia tienen una explicación científica? No tenemos que creer en ellas como un milagro, sino más bien buscar una explicación lógica, científica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por eso vamos a dejar de confiar en la palabra de Dios? Si encuentran alguna explicación científica, ¿por eso no fue un milagro? Si el mundo es un milagro de Dios, porque Dios es el creador, porque Dios hizo al universo de la nada. Entonces, pues la palabra de Dios tiene y debe tener prominencia en nuestra vida, hermanos. ¿Y qué si yo digo, no, pero es que yo creo, es que yo pienso que estas cosas se deben hacer así y así, porque pues para mí pues es lo mejor? ¿Qué si esto contradice o está en contra de la palabra de Dios? ¿A quién vamos a darle más crédito? ¿A la palabra de Dios o a nuestro razonamiento? ¿O a nuestros pensamientos? ¿O a nuestros sentimientos? Bueno, cada uno tiene que decidir, pero se supone que si somos cristianos ya decidimos. Si somos cristianos ya decidimos. La palabra de Dios tiene prominencia en nuestra vida, en todo lo relacionado a nuestra vida. Así que lo único que tenemos que hacer es estudiarla, comprenderla bien y aplicarla, obedecerla para nuestro bien y para la gloria de Dios. Bueno, hermanos, pues yo les dejo estos 10 principios. Si algunos pudiesen tener alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues con toda confianza pueden acercarse, hacerme la pregunta, plantearme la duda y le buscamos respuesta, porque la hay. Entonces, aquí estamos para pues, ayudarles si creen que puedo ayudarles. Y si hay otros quienes ustedes creen que pueden ayudarles, pues igual, acérquense con quienes ustedes crean que les pueden ayudar, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y vamos a pedir su ayuda, su dirección para el estudio de la palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque no merecíamos ni merecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, todo lo que tú nos has dado, de entre ellos tu palabra. Pero gracias, Padre, porque en tu gracia decidiste redimirnos a través de la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección llevada a cabo con tu poder, Señor. Gracias. Gracias por darnos esa palabra maravillosa que creemos y entendemos. Es un manual para nuestra vida.
Si seguimos con confianza, con decisión, cada principio, cada valor, y lo aplicamos a nuestra vida, cada mandamiento, cada enseñanza, veremos los efectos grandiosos y maravillosos que nos van a seguir trayendo grandes beneficios. Gracias, Padre. Gracias porque también nos has dado a tu Espíritu, que mora en nosotros y que nos ilumina, nos ayuda, nos enseña, nos aclara todo aquello que necesitamos para nuestra vida como hijos tuyos y para vivir para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Conociéndonos tú, sabes el tipo de ayuda que cada uno de nosotros necesita. Y te pido que tú suplas estas necesidades, Señor. La ayuda para el estudio y la interpretación de tu palabra. Por favor, Señor, es nuestra oración a ti. Y oramos a ti y lo hacemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga